No sé si esto te ha pasado alguna vez, que recuerdas todo lo que tiene que ver con tus hijos, con tu casa, pero cuando piensas en algo que tiene que ver contigo, no sabes cuándo pasó. No sabes cuándo fue la última vez que fuiste a un cine o cuándo fue la última vez que decidiste hacer algo porque a ti te hacía bien, no porque alguien te lo pidiera, no porque fuera una obligación. No sé qué respuesta vino a tu mente, pero si tuviste que pensar por un segundo, es que no te lo has preguntado hace mucho tiempo. Y lo más curioso es que nosotras somos muy buenas recordando todo, las actividades escolares, los cumpleaños en la familia, lo que falta en casa. En realidad lo recordamos casi todo, pero cuando se trata de nosotras no es lo mismo. Siempre hay algo más que merece nuestra atención. Y esto no es cosa de un día, pueden pasar meses, incluso años, hasta llegar a descubrir una verdad que no es tan fácil de aceptar, y es que sentimos culpa cuando pensamos en nosotras, como si dedicarnos tiempo fuera un acto de egoísmo. Yo también llegué a creerlo. Durante mucho tiempo pensé que era lo normal, hasta que entendí algo muy simple. Nunca nos enseñaron a elegirnos. Aprendemos a estar disponible para todos, por eso cuidamos, protegemos, apoyamos, amamos, dando siempre primero a los demás. Y sin darnos cuenta, empezamos a creer que eso es lo correcto. Y hoy quiero hablar contigo sobre esto. De pronto te ha pasado, sin que lo notaras. ¿Cómo llegamos a esto? Déjame decirte que esto casi nunca pasa de un día para otro. No es que te levantas una mañana diciendo, desde hoy voy a olvidarme de mí. Simplemente empieza a pasar. Un día dices, hoy no tengo tiempo, descanso después. Otro día dices, aún no es el momento. Y siempre dejas todo para después, sin darte cuenta que ese después se va haciendo costumbre, hasta que llega un momento en que sabes cuidar de todos menos de ti. Pero no es porque no valores tu vida, al contrario, lo haces por amor, porque deseas que las personas que amas estén bien. El error está en empezar a creer que todo lo que tiene que ver contigo puede esperar. Tu descanso, tus planes, tus ganas, incluso tú misma. Cuando llevas tanto tiempo viviendo así, dejas de preguntarte qué necesitas. Y esto pasa sin que lo notes. Y sin darte cuenta, dejas de elegirte, porque durante mucho tiempo confundes cuidar a los demás con dejarte para después. Y ¿sabes algo? Yo también tuve que aprenderlo, porque cuando me pregunté qué quería yo, me di cuenta que no sabía responderla, porque llevaba tanto tiempo pendiente de todo y de todos que ya ni siquiera sabía qué era lo que yo quería. Y luego entendí algo que me fue cambiando por dentro. Era entender que elegirme no significaba dejar de querer a las personas que amo, tampoco significaba dejar de cuidar de ellos. Que más bien esto significaba que debía recordar que yo también merezco cuidado, atención, amor. Y entenderlo cambió muchas cosas en mí. Empecé a disfrutar de un café y no pensar en nada más. Salir a caminar de manera tranquila, sin el afán del día. Descansar sin mirar lo que aún no había terminado. No porque me sobrara tiempo, era que por primera vez en mucho tiempo entendía que yo también era importante y que elegirme no era un acto de egoísmo, que solo era una forma de tratarme con el mismo cariño con el que siempre había tratado a los demás. Si hoy te viste reflejada en estas palabras, me gustaría que empezaras a hacer algo muy simple. A veces cuando damos ese primer paso es cuando empezamos a ver los cambios. Hoy, saca esos minutos para ti, conversa contigo. Escribe en una hoja si algo de tu día no salió como esperabas y observa qué sientes.
O simplemente respira. Respira en silencio por unos segundos, lejos del ruido del día a día. Sé que cuando hagas esto es posible que aparezca la culpa, te sientas incómoda, pero eso solo significa que has empezado a elegirte, que estás dando esos primeros pasos para volver a encontrarte. Si te animas, cuéntame en los comentarios qué pequeño momento te vas a regalar esta semana. Puede que tu respuesta anime a otra mujer y empiece a elegirse. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto.